En 3, 2, 1. Bienvenidos a Historias y Leyendas de Terror. Yo soy J. Ramírez, su conductor, el man de la gorra. Hoy traigo tremendas historias. Estamos en el especial número 3, capítulo número 3 de especial, porque traigo 3 historias sobre monjas, 3 espectros, 3 fantasmas, 3 hechos paranormales a nivel local, porque traigo 2 historias de aquí de Colombia y una internacional que sucede en Costa Rica. Les traigo inicialmente la historia de la monja del vaso con agua o la monja del vaso. Esto ocurre en un hospital en Costa Rica. La historia número 2 es la historia de la monja del hospital Barranquilla. Y la historia número 3 es la historia de la monja sin cabeza o la monja descabezada. Esto ocurre en el Banco Magdalena. Así que bienvenidos a Historias y Leyendas de Terror, capítulo número 3, que contentísimo por la aceptación de los capítulos 1 y 2. Si usted aún no lo ha escuchado, puede hacerlo a través de las diferentes plataformas digitales. Lo puedes escuchar a través de Spreaker, Spotify y Deezer. Puedes ver en video cómo se graba Historias y Leyendas de Terror a través de Facebook en nuestro fanpage, esta página de El Retrete, porque recuerda que esto es una producción de El Retrete. En el fanpage del Retrete, El Retrete BAQ, ahí vas a encontrar los videos de cómo se graba Historias y Leyendas de Terror. En YouTube, el canal de El Retrete BQ, ahí también vas a encontrar los capítulos 1 y 2 de Historias y Leyendas de Terror, así que te invito a que los escuches o los veas en nuestras diferentes plataformas. Bienvenidos, esta es la emisión número 3 de Historias y Leyendas de Terror con J. Ramírez, el man de la gorra. Historias y Leyendas de Terror. Todos en algún momento hemos escuchado alguna historia sobre el fantasma de una monja que se aparece por los pasillos de un hospital o en ciertas zonas de un antiguo colegio religioso. Algunas pueden ser mitos o inventos de alguien para asustar a más de uno. En otros casos, se dice que pueden ser demonios que tomaron la apariencia de estas devotas como burla a Dios, tal como nos muestra la película del universo del Conjuro, conocida como La Monja en Latinoamérica. En esta película, vemos como el demonio llamado Balak viste hábitos de monja y asesina a todas las religiosas de una abadía en Rumanía hace cientos de décadas. Hoy, en Historias y Leyendas de Terror, les cuento 3 historias donde las protagonistas son monjas. Y aunque en la vida real estas mujeres nos inspiran respeto y mucha confianza, si te topas con una de las estelares de hoy, puede que te paralices de miedo. Historias y Leyendas de Terror. Nuestra primera historia de hoy es la monja del vaso con agua, llamada simplemente la monja del vaso o también la monja del San Juan de Dios. Es un fantasma legendario del folclore costarricense que, según la leyenda, se pasea por los pasillos del Hospital San Juan de Dios en San José, el hospital más antiguo de Costa Rica, llevando en la mano un vaso con agua que ofrece a los enfermos. Según la leyenda, se trata del alma en pena de una religiosa que, en vida, negó este último deseo a un moribundo, razón por la cual quedó maldita y su espectro desde entonces se pasea por las noches en los pasillos del viejo hospital, ofreciendo a los enfermos el vaso que en vida negó. La leyenda cuenta que aquellos que beben del vaso sanan milagrosamente, mientras que otras versiones dicen que, ante el miedo que la aparición produce, nadie acepta el vaso, por lo que el alma de la monja no puede descansar. El origen de la leyenda está relacionado con el hecho de que el Hospital San Juan de Dios, fundado en 1845, comenzó a ser administrado desde 1865 por las Hermanas de la Caridad,
una congregación religiosa católica femenina dedicada al servicio corporal y espiritual de los pobres. Estas religiosas vestían hábito negro con cuello blanco y en lugar de velo sobre sus cabezas usaban un cornet, una especie de sombrero blanco de alas cuya forma recuerda un barco de papel. El hospital, a su vez, y a pesar de los cambios de la modernidad, ha conservado gran parte de sus viejos pasillos y salones originales, lo que ha contribuido con el pasar de los años a que la leyenda permanezca vigente, como sucede con muchas construcciones antiguas alrededor del mundo, donde las personas que las habitaron tuvieron algún tipo de sufrimiento físico y fallecieron. Es un decir muy arraigado en el mundo que aquellas personas que fallecen y dejaron asuntos pendientes en la tierra no encuentran el descanso y debido a esto se convierten en un alma en pena. ¿Podría ser la monja del vaso de agua uno de estos casos? O tal vez solo sea una leyenda producto de la imaginación de los que aseguran haberla visto. ¿Será esto realidad? Historias y leyendas de terror. Bueno, la historia anterior nos llevaba a Costa Rica. La siguiente historia es un poco más local. Les voy a hablar acerca de la monja del Hospital General Barranquilla. De acuerdo con las versiones, deambula por sus frías instalaciones en horario nocturno, provocando de esta forma toda clase de testimonios por parte del personal médico y pacientes que tuvieron raros encuentros con la fantasmal religiosa. Varios de ellos, al preguntar por este singular personaje, quedan petrificados al escuchar que en ese hospital no labora ninguna monja. En los años 80 comenzaron las raras apariciones de este espíritu religioso. Los doctores, enfermeras y pacientes la veían pasar principalmente por el salón de maternidad. Los celadores reportaban verla por los pasillos y el plantel médico, que se cabeceaba de sueño por los largos turnos, veían cómo una monja les ofrecía té de hierbas para reponerse. Pero al preguntar por ella, nadie respondía. Al comienzo pensaban que se trataba de una paranoia inventada por personas que la conocieron, pero pasaron 30 años y la figura del fantasma sigue vigente. Recuerdo que estaba de turno, eran las 3 de la madrugada, cuando entró en urgencias un indigente que lo habían apuñaleado con un pico de botella. Después de atenderlo, fui a buscar un tinto y cuando volví, al lado de él, de su camilla, del indigente, había una monja rezando un rosario. Así que volteé para llamar a Retamoso y preguntarle por qué había permitido el ingreso de una monja, pero cuando miré nuevamente, ya no estaba. Me llené de pavor cuando el indigente me preguntó asustado si yo la había visto también. Manifestó Jesús Flores, antiguo médico del Hospital Barranquilla. Nubia Almanza, una antigua enfermera del centro médico, también contó su testimonio. Estaba poniéndole un suero a un paciente y luego dio una vuelta por el hospital. Al volver al cuarto para retirárselo, ya se lo habían quitado. Le pregunté al paciente quién se lo había quitado y me contestó que una monja muy amable. ¿Será este el caso de un ángel o un ente fantasmal que se encarga de cuidar a los enfermos, aún estando en el más allá? Además de la monja del Hospital General Barranquilla, ahí habitan diferentes apariciones y fenómenos paranormales, siendo este un punto en donde se divide diariamente la vida y la muerte. Historias y leyendas de terror.
Nuestra cultura, aquí en Colombia, estamos cargados de muchas historias, muchos acontecimientos paranormales. En nuestro folclore hacen parte muchas historias más, muchos mitos, como el del Moán, la mano peluda, el hombre caimán, entre otros. Y hoy les contaré sobre la monja sin cabeza del colegio Santa Teresa de Jesús. Las personas que han estudiado en este respetable colegio habrán escuchado esa historia, la cual habla de que en los tiempos de la catequización en el Banco Magdalena era una ciudad muy religiosa y que en esa época una monja murió misteriosamente en el convento de las hermanas terciarias capuchinas. Dice la historia que una de las monjas se encontraba aseando el claustro religioso y que al momento de limpiar una de las ventanas del mismo, un vidrio misteriosamente resbaló, degollando a la monja y dejándola sin cabeza. Ruidos muy extraños se escuchan los fines de semana en las partes más desoladas del convento, y las habitantes del claustro, al tratar de averiguar de qué se trataba estos ruidos, se adentraban en lugares con poca luz. Era allí donde se les aparecía la monja con la cabeza llevada en una de sus manos y haciendo un llamado con la otra. Luego, súbitamente se acercaba flotando, mostrando la cabeza y emitiendo un grito espeluznante. Para ese momento, la persona ya estaba petrificada del miedo. Asimismo, el esperpento desaparecía, dejando en el ambiente ese hedor que acompaña a lo sobrenatural. Este miedo más adelante sería la forma de mantener en raya a los estudiantes del colegio que funciona en ese mismo lugar, los cuales eran temerosos que se les apareciera la monja. La que decían se manifestaba a los estudiantes desaplicados y rebeldes de la institución, al quedar solos en los baños húmedos, largos y oscuros, o en el lugar más desolado del colegio. Algunos estudiantes decían que esta monja sin cabeza se les apareció en la parte alta del último baño, colgada de un gancho y gritando sin vida, con la cabeza colgando en un hilo todavía de su cuello. Otros, estando en los mismos baños, manifestaron haber escuchado ruidos misteriosos instantes antes de que sobre su regazo cayera una cabeza de paja. Despavoridos corrían y gritaban con sus faldas o pantalones abajo, dejando el tenebroso lugar. Estudiantes que habían sido castigados por su mal comportamiento o por faltar el respeto a sus profesores quedaban solos en las aulas de clase, recibiendo sus castigos. Ellos contaban que escuchaban que los llamaban por sus nombres, casi susurrados al oído, pero que al mismo tiempo las voces parecían provenir de la parte más alejada del salón, oyendo inclusive ruidos de los pasos a su alrededor o ruidos de objetos que caían sobre el tejado, o como si una persona caminara sobre este, dándoles un castigo doble que los obligaba a corregir su forma de actuar y su mala conducta. Como lo dije antes, en los colegios religiosos es muy común escuchar leyendas acerca de un espectro con hábito de monja. ¿Será este un simple caso de una historia ficticia inventada para asustar y mantener el buen comportamiento de los estudiantes? Lo cierto es que nunca querrías toparte frente a frente con el fantasma de la monja sin cabeza.
Acabas de escuchar 3 tremendas historias sobre monjas fantasmas, espectros que azotan hospitales, colegios, y es muy común escuchar estas historias sobre monjas en hospitales, en cementerios, en iglesias. Esto ha sido el episodio número 3 de Historias y Leyendas de Terror. Yo soy J. Ramírez, el man de la gorra. Espero que haya sido de su agrado, esta vez un poco más cargado de terror, con tremendas historias. Y esto sigue sucediendo en estas entidades. Por ejemplo, en el hospital de Barranquilla, la monja es muy conocida. Esta monja, que la puedes encontrar en diferentes sectores del Hospital General Barranquilla, especialmente en el área de maternidad, y algunos han dicho que la han visto por los lados de la morgue. Además del fantasma de la monja, también podemos escuchar otras historias que se tejen ahí en el Hospital General de Barranquilla, y es normal porque en los hospitales siempre está naciendo y muriendo gente. Entonces hay personas que dejaron temas pendientes, cosas sin resolver aquí en la tierra, y bueno, esa es su última morada, y ahí se puede decir que quedan penando. Si tienes una historia que contar, recuerda que lo puedes hacer a través de nuestro fanpage o nuestra página de Facebook. Esto es una producción de El Retrete. Usted ingresa a Facebook, busca la página El Retrete BAQ, y ahí pues vas a poder comentar, dejar tu historia para participar del próximo capítulo. Quiero despedir este tercer episodio saludando al grupo de los Pichikoskis, que están ahí conectados desde el episodio número 1 de Historias y Leyendas de Terror. El popular Nico, Heiner, está el pelado Sebas, el popular Sebastián, y Johnny DJ, mi amigo, mi llave, Johnny DJ, también ahí, siempre pendiente a los episodios de Historias y Leyendas de Terror. Saludo cordial para la gente que ya nos está siguiendo en El Retrete BAQ en Facebook, nuestra fanpage, porque esto es, les recuerdo, una producción de El Retrete. También nos encuentras, pues puedes ver los capítulos, si quieres verlos en video, lo puedes ver a través de YouTube en el canal de El Retrete BQ. Recuerda que también estamos disponibles en audio en las plataformas Spreaker, estamos en Spotify y también en Deezer. Así que ahí puedes escuchar todo el contenido de Historias y Leyendas de Terror. Recuerda dejar tu like, seguirnos, compartir este contenido si es de tu agrado. Y bueno, esto ha sido el episodio número 3 de Historias y Leyendas de Terror. Cada vez más bueno, cada vez mejorando mucho más. Hasta el 4.º episodio. Oigan, esto va a ser una temporada de 10 capítulos. Así que nada, esta es la primera temporada de Historias y Leyendas de Terror con el man de la gorra. Yo soy J. Ramírez. Hasta el próximo episodio. Chao, chao.